Muy buena noche, apreciados estudiantes, diríamos, pastores, siervos del Señor, mis hermanos en la fe. Estamos muy contentos de que este martes, por el momento, tenemos ya 84 participantes que van a experimentar este saborcito de lo que es una masterclass, de lo que será el curso de Hebreo Bíblico 1 y 2. Muchos de ustedes están registrados. Seguramente al finalizar esta masterclass, muchos de ustedes dirán, ¿por qué no me inscribí? Pero estás a tiempo. Todavía puedes hacerlo. Vas a tener las direcciones muy pronto para que sepas con quién debes comunicarte y en qué país de acuerdo al que tú estás. Hermanos, gracias por apartar este tiempo. Sabemos que para ustedes es precioso, pero ustedes han dedicado este tiempo para estar juntos. Entonces, quiero darles la bienvenida directamente y muy atrevidamente al curso de Hebreo Bíblico por este tiempo. Creo que todos los que estamos ahora 89 seremos los que estaremos participando todo este tiempo y de martes en martes estaremos disfrutando juntos y encontrándonos para estar aprendiendo cada día. Muy bien, no vamos a perder mucho tiempo. Esta noche voy a presentar al profesor Luis Garavito. Él es nuestro maestro, va a ser nuestro maestro todo este tiempo. Él está casado desde hace 23 años con la hermana Noemí Alvarado. Tiene dos preciosos hijos, Pablo y Abraham. Él tiene una licenciatura y maestría en teología de la Universidad Panamericana. Su especialidad está en hebreo bíblico. Ha sido catedrático universitario desde hace 15 años enseñando Biblia y teología. Él actualmente está sirviendo en distintas universidades, seminarios e institutos bíblicos en diferentes países. Él ha obtenido la especialización en traducción bíblica en las Sociedades Bíblicas Unidas. Actualmente él es consultor de traducciones bíblicas en la Sociedad Bíblica de Guatemala. Él, juntamente con todo este equipo precioso de las Sociedades Bíblicas Unidas, está Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Uruguay, también está presente Cuba, el director ejecutivo de la Sociedad Bíblica de Cuba. Entonces, todos ellos juntos estamos dispuestos y con el corazón bien agradecido, profesor Luis, por su tiempo y por el cariño y por lo que usted hoy va a empezar con nuestras vidas y lo que va a poner en nuestros corazones ese deseo de conocer bastante de este idioma hebreo. Muchas gracias, profesor Luis. Este tiempo prácticamente dejamos contigo y adelante, profesor. Muchas gracias, Rolando. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos. Es un gran gusto el compartir, iniciar esta aventura hoy del estudio del hebreo bíblico. Con ayuda del Señor ya en unos días estaremos dando inicio a los temas que tenemos ya calendarizados y estructurados, el contenido que ha sido estructurado para estos cursos de hebreo. Van a ser unos meses que vamos a estar inmersos en esta temática y hoy pues vamos a queremos hacer tocar algunos puntos, dar, como decimos, una probadita de lo que se tratará el curso de hebreo bíblico. Entonces yo les animo a que ustedes puedan anotar algunas preguntas que tengan en el chat, que puedan también tenerlas ahí a la mano y en un momento apropiado al finalizar la presentación de lo que vamos a platicar el día de hoy, pues creo que vamos a tener un tiempo para intercambiar ya algunas preguntas y respuestas en relación a la temática que estamos tratando. Así es que yo voy a ir directamente al contenido de lo que nos interesa esta tarde para nuestra masterclass o esta clase maestra del día de hoy en el curso de hebreo. Hay algunas cosas muy, muy interesantes que tenemos que tener nosotros presente al momento de pensar en el hebreo bíblico previo al estudio propiamente del hebreo. Y son algunas cosas que quiero que juntos estemos meditando. Por ejemplo,
Pensemos nosotros en el idioma en el que hablamos, en qué idioma hablamos, qué lengua nos distingue. En Latinoamérica, pues tenemos una increíble variedad de idiomas y de lenguas. De Guatemala, por ejemplo, es el país donde yo vivo y del que soy originario. Se declaró desde hace ya algunos años se declaró oficialmente, pero es una realidad de mucho tiempo atrás, como un país multilingüe. Un país multilingüe porque se acepta ya oficialmente la existencia de muchas lenguas. Pero nosotros particularmente hablamos alguna de ellas. Y pensar no solamente el idioma en el que nosotros hablamos, sino todos los idiomas que se hablan en el mundo. Este curso que estamos nosotros interesados es precisamente en relación a un idioma. Pero en el contexto de ese marco increíble de culturas, de etnias, de pueblos y naciones que hay alrededor del mundo, pensar cuáles son esos idiomas que se hablan alrededor del mundo. Y hacernos una pregunta, cada uno de nosotros, de todos esos idiomas, ¿cuál es el idioma más importante? Entre todos esos, ¿cuál podríamos nosotros llamar como idioma más importante? ¿Habrá en realidad algún idioma que sea más importante que otro? Podríamos señalar entre todos los idiomas del mundo que han existido y de los que existen, alguno que sea más importante. Bueno, las respuestas pueden ser muchas y les animo a que escriban algo ahí en el chat o que lo tengan anotado y podríamos platicar algo de eso al finalizar esta presentación. Ahí, entre todas esas características y todas esas cosas que podríamos hablar de los diferentes idiomas, hay uno que sobresale, es nuestra lengua materna. Y es desde mi humilde opinión y franca opinión, yo diría que ese es el idioma más importante del mundo para mí, mi lengua materna. Y obviamente convivo en mi contexto, el mundo que está interconectado ahora por las telecomunicaciones, la informática, la velocidad en la que fluye ahora la información a través de tantos medios y la tecnología, gracias a Dios, pues nosotros nos vemos frente a muchas lenguas, frente a muchos idiomas, y es un desafío también, ¿no? Una de las habilidades y capacidades que se deben desarrollar en el contexto del siglo XXI es precisamente el multilingüismo, y se debe estimular, ¿no? Y ya es una desventaja el ser monolingüe de alguna manera, ¿no? Es una cierta desventaja. Entonces, pero en medio de todo eso sobresale nuestra lengua materna, que es el idioma que nosotros hablamos. Pero hay otra pregunta con la que quiero culminar esta serie de reflexiones que estamos haciendo previo a entrar en el detalle del hebreo, y es, ¿qué idioma habla Dios? ¿Cuál es el idioma de Dios? En realidad tiene Dios un idioma específico? ¿Es el idioma de Dios? Eh, Esta es una reflexión también muy amplia, muy profunda, que debemos plantearnos necesariamente también en el contexto de estas reflexiones que estamos haciendo, porque Dios tiene una comunicación directa con cada uno de nosotros y la ha tenido con el ser humano desde la creación hasta el último momento de la humanidad. Y entonces hay una vía de comunicación, hay un medio de comunicación, y es decir, Dios se comunica con los seres humanos en ese contexto de rebajamiento también, porque pues para que la deidad se comunique con nosotros, nosotros estamos limitados en ese sentido, aunque nosotros como seres humanos tenemos una increíble capacidad de comunicación y lo vemos a través de diferentes personas y de diferentes experiencias y realidades en la historia de la humanidad. Para la comunicación con Dios tenemos una limitante, porque Él es espíritu, nosotros somos seres humanos. Bueno, dejemos esa reflexión ahí y entremos en algunos detalles un poco más específicos en relación a los idiomas en los que se escribe la Biblia. ¿En qué idiomas se escribe la Biblia? La respuesta, creo que la mayoría de los que estamos en esta tarde, noche en algunos países, noche ya en algunos países, que estamos reunidos, creo que sabemos ya la respuesta, ¿no? La mayor parte de lo que conocemos como Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Algunas secciones se escribieron en arameo y el Nuevo Testamento se escribe en un griego que se conoce como el griego koiné. Y esa es básicamente la respuesta, digamos, clásica que se da. Cuando decimos el hebreo,
hay que aceptar también que el hebreo, pues por el periodo en el que el Antiguo Testamento se escribió, los libros del Antiguo Testamento se escriben, pues el hebreo mismo va teniendo un cierto desarrollo y se pueden identificar ciertas etapas, estadios y formas y una serie de cosas. La misma morfología del idioma, las grafías, los signos, los trazos fueron cambiando. Algo de eso vamos a platicar y ver el día de hoy. A pesar de eso, de que son idiomas distantes, antiguos, en relación al nuestro idioma general en Latinoamérica, que es el español, conservamos algunas palabras en nuestra liturgia, conservamos algunas palabras en el quehacer de la iglesia, digamos, en nuestros libros, en nuestras oraciones, palabras como aleluya, ¿verdad? Que es una palabra hebrea y se ha solo transliterado y se ha pasado a nuestras liturgias, pero en realidad es una palabra hebrea que, bueno, ahí a la par están algunos de los significados y traducciones de las palabras. Nuestra palabra Osana, que también utilizamos, es una palabra hebrea que aparece en los Salmos particularmente. La palabra Mesías, que también es una palabra hebrea, con raíces muy profundas, algunas de ellas una etimología también compleja y una etimología muy interesante, ¿no? Pero al final podemos concluir que es una palabra hebrea, la palabra Cristo o Christos, bueno, que ya es una palabra griega. La palabra maranata, que se utiliza también en el medio cristiano, en algunos ministerios así se han nombrado como la palabra maranata, que es una palabra aramea, la palabra Emanuel, que esas son como ya como las pronunciamos nosotros, ¿no? Ya las hemos españolizado o latinizado, digamos, la pronunciación, la palabra Emanuel, que es una palabra de raíz hebrea, que aparece en el Nuevo Testamento, también en el Nuevo Testamento, y que significa Dios con nosotros. Es una palabra muy linda, ¿no? El significado de esa palabra. La palabra amén también, que es una palabra, esa pronunciación principalmente griega, aunque tiene una representación también de una palabra hebrea para afirmar y confirmar ciertas cosas, ¿no? Entonces, entre algunas que nosotros seguimos usando, estas son como las más conocidas, ¿no? Que de estos idiomas que han pasado a nuestro culto, que han pasado a nuestra liturgia y han viajado a lo largo de siglos y a lo largo de mucha tinta y diferentes materiales y que nosotros las conservamos. Y es posible que algunos de los que estamos aquí es primera vez que sepamos si es hebrea, aramea o griega alguna palabra y el posible significado. A nosotros particularmente nos interesa en esta tarde y el curso que va a arrancar ya en unos días, el hebreo, y hay varias formas de definirlo, ¿no? Algunos lo llaman hebreo clásico, que esa sería la forma más técnica, digamos, de llamarlo, el hebreo clásico, cuando el hebreo ya pasa a ser escritura y surgen textos y hay una serie ya de autores, redactores, secretarios y así. También nosotros lo conocemos comúnmente como el hebreo bíblico. Hay un hebreo moderno ahora, que es el idioma oficial del Estado de Israel, y hay algunas, digamos, variantes y diferencias gramaticales, fonéticas, gráficas en cuanto al idioma, precisamente por todo el tiempo que ha transcurrido desde que se cerró el canon y los textos que estaban escritos. El hebreo que quedó en los textos es el que se conoce como el hebreo clásico, y nosotros le decía, como más comúnmente lo conocemos como el hebreo bíblico. Y es necesario, yo opino que sí es necesario hacer la distinción para no crear confusiones haciendo comparaciones con el hebreo moderno. Bueno, dicho ese asuntito. Veamos algunas características, por ejemplo, del hebreo bíblico, que es el que a nosotros nos interesa y queremos saber un poquito más. Algunas características del hebreo. Y algunas son, digamos, que se conservan en el hebreo moderno, pero del hebreo clásico y el hebreo moderno igual, se escribe y se lee, obviamente, desde la derecha a la izquierda, ¿verdad? Es el sentido contrario de cómo nosotros leemos, ¿verdad? Nosotros el español lo leemos en la izquierda y empezamos a leer hacia la derecha, moviéndonos hacia la derecha. El hebreo se lee al revés, se escribe y se lee en el sentido contrario, desde la derecha y se avanza hacia la izquierda. Por eso es que los libros, por ejemplo, si usted tiene una Biblia hebraica o toma un periódico, por ejemplo, o un libro que está escrito en hebreo, va a notar
que está como impreso. Nosotros, la primera vez es un poco confuso y uno se siente un poco ahí perdido, desorientado, porque como que el libro está mal, como que lo imprimieron mal, ¿verdad? Como que lo hicieron mal, pero en realidad ese es el sentido normal en el que se avanza en el hebreo bíblico. Igual cuando por primera vez, digamos, si en una actividad presencial nos dan una hoja que está escrita totalmente en hebreo, eso es un asunto bien característico que varias personas en los grupos, la tendencia es darle vuelta a la hoja porque sienten como que está de cabeza, algo no les cuadra y entonces le dan la vuelta a la hoja porque están pensando que está escrito al revés, que está mal, así como le dieron la hoja. Bueno, pero esas son algunas de las sanciones por las características del hebreo. Y originalmente no tenía signos para las vocales, ni tenía espacios. Estaba todo pegado y evidente, y los signos que se escribían eran lo que nosotros conocemos o representaban lo que nosotros conocemos como las consonantes. Más adelante, esa es una historia interesante que lo vamos a platicar en alguna de las sesiones cuando hablemos de ese tema. Más adelante se hizo necesario hacer los espacios para separar las palabras y también asignarles signos, un trazo, digamos, a los sonidos vocálicos. Es decir, no es correcto decir que el hebreo antiguo no tenía vocales. Sí tenía vocales, pero en la verba, digamos, en la expresión del sonido, ¿no? Pero no tenían signos para escribirlos. Es decir, todos los idiomas del mundo, antiguos y modernos, todos tienen sonidos vocálicos. Uno está viendo un idioma, por muy extraño, antiguo y lo que sea, y uno alcanza a distinguir por ahí el sonido de una que nosotros le llamamos U, por ejemplo, ¿verdad? O alcanzamos a distinguir que por ahí sonó una O, aunque tal vez en ese idioma no se llama U o no se llama O. Y el sonido, si tiene un trazo, lo asignan de un trazo diferente. Ahora hay un alfabeto internacional donde se ha ido como estandarizando los posibles sonidos para reconstruir los alfabetos escritos de los idiomas que solo son orales y que han sido orales, ¿no? Entonces hay trazos que se han tratado de estandarizar por los lingüistas para que pues un determinado sonido tenga una representación que sea estandarizada a nivel internacional. Entonces es una de las tareas muy interesantes y muy delicadas, muy fina, en mi opinión, de la tarea de los lingüistas. Bueno, por ejemplo, siguiendo esas características, ¿no? Esta expresión es un ejemplo que yo uso muy frecuente cuando estamos enseñando hebreo. Si yo quisiera escribir, siguiendo esas características de no espacios desde la derecha hacia la izquierda y no vocales, esta frase de el carro de mi tío es azul, lo tendría que escribir de esta manera, ¿no? Tendría que ir desde la derecha hacia la izquierda, no, sin espacios y sin vocales. Y aquí este signo representaría el carro de mi tío, porque solo es una consonante, la palabra tío de mi tío es azul, ¿verdad? Y entonces con estas consonantes, siguiendo esas características del hebreo, es la frase el carro de mi tío es azul, ¿no? Posteriormente les decía, se agregaron espacios y vocales, entonces se podría leer de esta forma, ¿no? El carro de mi tío es azul. El carro de mi tío es azul. Se ve bastante extraño para nosotros, ¿no? Y pareciera como que escribirían mal. Pues no, es la escritura normal, ¿no? Si resucitara un hebreo de aquel tiempo y viniera aquí a nuestros países de Latinoamérica y viera cómo escribimos, pues diría, ustedes qué raro escriben, ¿verdad? Qué extraños son, porque es otra cultura y otra forma de escritura que ha llevado siglos de desarrollo. Esto no pasó de la noche a la mañana, sino llevó muchos siglos. Y se fueron las normas que después se convirtieron en normas, empezaron como algunas prácticas y tendencias que se asentaron ya como las normas que nosotros conocemos como ortográficas, gramaticales, semánticas, de la sintaxis y una serie de cosas que implican los idiomas escritos y los idiomas hablados, ¿no? Ese es un asunto muy, muy interesante, ese desarrollo que ha tenido el idioma. Cuando el hebreo se empezó a escribir, es decir, no se empezó a escribir con los trazos con los que nosotros lo conocemos el día de hoy,
eran otros trazos, eran otros signos que se utilizaban y han ha habido diferentes etapas, el famoso hebreo arcaico, el paleo hebreo, un hebreo, digamos, de trazos muy antiguos, incluso una etapa del hebreo que se conoce como el hebreo pictográfico, donde, que así empezaron la mayoría de los idiomas que se iniciaron con los intentos de escribir, representando lo que querían decir, ¿no? Y después se fueron combinando los signos y surgieron ya las letras que representaban sonidos y la combinación de las letras ya representaban ideas y conceptos que no tenían nada que ver. Nosotros escribimos, por ejemplo, la palabra árbol y la palabra árbol así escrita en español, pues no se parece en nada a un árbol. Pero nosotros, el aprendizaje que hemos tenido de la lectura y del idioma, etcétera, entonces ya reconstruimos en nuestro pensamiento el concepto, ¿no? A leer esa palabra, cuando son conceptos concretos y luego la complejidad de los conceptos que son abstractos, ¿no? La palabra amor, por ejemplo, amistad, no sé, ahora surgen otros conceptos como estrés, por ejemplo, ¿verdad? El estrés lo podemos escribir, ¿no? Pero el concepto es complejo y cómo representarlo de manera gráfica, una serie de cosas así. Bueno, pues el hebreo ha tenido diferentes etapas, diferentes estadios, diferentes formas de escritura y hasta llegar a hasta nuestro tiempo, ¿no? Eso es un asunto bien interesante. Solo una imagen que quiero mostrarles de una inscripción que aparece en uno de los acueductos, en una parte de un acueducto en Siloé, la inscripción de Siloé se llama, es una inscripción que se data aproximadamente del siglo octavo antes de Cristo. Es un siglo muy importante para la escritura de los textos, principalmente los profetas en el Antiguo Testamento, pero algunos creen que esta forma de escritura empezó unos 2 siglos atrás, en el siglo X antes de Cristo. Y si ustedes alcanzan a ver, pero ustedes lo pueden buscar en internet, como la inscripción de Siloé, hay muchos artículos y fotos y se pueden ubicar. El trazo es bien interesante porque es el paleohebreo. Los trazos del hebreo, digamos, las letras hebreas no están escritas como nosotros las conocemos ahora, sino como se escribían en aquel tiempo, ¿verdad? Como se escribían en aquel tiempo. Algunos de nosotros hemos oído la Biblia del oso. Yo no puse esa imagen hoy, pero ustedes podrían buscar, por ejemplo, fragmentos o fotos de la Biblia del oso de Casiodoro de Reina de 1569 y van a observar cómo se escribía el español, el castellano en aquel tiempo y pues también tenía trazos diferentes las letras, ¿no? Como nosotros escribimos hoy el español. Eso es un asunto bien interesante. No hay signos en esta inscripción de Siloé, no hay signos para vocales, no hay espacios y hay unos trazos sumamente interesantes. El nombre de Dios, los nombres personales y una serie de cosas. Este solo es una foto de un fragmento de la inscripción. La inscripción es un poco más larga y se refiere a los procesos que llevaban mientras estaban construyendo el túnel. Bien interesante el tema este de la inscripción de Siloé, que es uno de los ejemplos, y hay otras inscripciones también interesantes de esta época con este tipo de escritura. Este es ya un poco más adelante en el tiempo, un corte de Génesis 1. Bueno, yo puse aquí intencionalmente el nombre hebreo del libro, que es Bereshit. El Bereshit 1, que es Génesis capítulo 1, en el Códice de Leningrado, ya es otro, digamos, que representa otro estadio del hebreo, el Códice de Leningrado. No hay espacios, hay algunos signos que se utilizan para diferenciar dónde termina y dónde empieza una palabra, las que se conocen como las famosas letras sofit en hebreo. Vamos a estudiar y vamos a ver en clase a qué se refieren las letras sofit y cuáles son. Y uno de los usos, o los que se cree pudo haber sido uno de los usos de las letras sofit, son diferenciar dónde terminaba una palabra o dónde terminaban algunos párrafos y cosas como esas para facilitar la lectura y que la lectura se pudiera hacer de manera apropiada, ¿verdad? Hay algunas cosas todavía ahí que no se tienen muy claras. Pero este códice, el códice de Leningrado, es un códice que ya tiene los puntos masoréticos que se llaman, o los nikudot, que son también los trazos que se van utilizando para poder vocalizar las palabras, es decir, las vocales, trazos para las vocales. Después de un periodo largo de desarrollo, de intento de diferentes sistemas de vocales, al final
en un periodo también que es un periodo relativamente largo, que se conoce como el periodo masorético. Las escuelas masoréticas lograron fijar, sistematizar, pulir y establecer un sistema que fue ampliamente aceptado de la vocalización, y por eso se conocen, digamos, en algunos textos aparecen como los puntos masoréticos, o las nikudot, que son los signos para las vocales, y algunos trazos, digamos, que se utilizan también para guiar la lectura de los textos. Eso es algo bien interesante. Entonces, para ubicar ya algunas cosas muy puntuales del tema del hebreo, nosotros, el conjunto de nuestras letras que utilizamos para escribir el español, el nombre correcto, el nombre adecuado es abecedario. Y los nombres surgen de las primeras letras, porque las primeras letras del conjunto de nuestras letras es abecedario, el abecedario. Ese es el nombre correcto, apropiado del conjunto de nuestras letras. En griego, el conjunto de letras se llama alfabeto, el alfabeto. Es decir, la palabra alfabeto se ha generalizado para hablar de el conjunto de las letras de cualquier idioma, ¿no? Pero para ser más puntuales, más específicos, más correctos, digamos, alfabeto es propiamente el conjunto de letras griegas, precisamente porque las primeras dos letras, el nombre es alfa y beta. Alfa, beta, gamma, delta, zeta, y así se va hasta llegar a la omega. Ahora con el tema del COVID, las variantes han tomado el nombre de letras griegas, la variante delta, la variante omicron, ¿verdad? El macho alfa, que son palabras que se utilizan, ¿no? Que son griegas. Algunos, digamos, en el tema de programación, aplicaciones y cosas como esas, se dice que vamos a ver, el primer intento que chequea el equipo es como la versión alfa, ¿verdad? La primera versión, y luego sacan una versión beta, y a veces aparece así en algunas aplicaciones, ¿no? La versión beta, que es la aplicación que lanzan al público como una prueba, ¿no? Es decir, eso significaría como la segunda versión de algo, ¿no? Entonces, el conjunto de letras griegas, el nombre correcto es alfabeto, el alfabeto. Y en hebreo, el conjunto de letras hebreas, el nombre, hay dos formas, una que son comunes, es el alefato, así se llama el conjunto de letras hebreas, el alefato, o también se conoce como el Aleph Bet, el alefato o el Aleph Bet. Alefato porque la primera letra, el nombre de la primera letra hebrea es Aleph. Aleph, ¿verdad? Es la primera letra. Y ojo porque no representa una A. La Aleph no representa A. Eso, digamos que ya ahora tenemos que quitarlo de la cabeza, que hay coincidencia, digamos, por ejemplo, en español y griego, en las primeras letras, hasta cierto orden, ¿no? Después ya no hay coincidencia. Pero en hebreo, eso sí, definitivamente hay que quitarlo de la cabeza porque no hay coincidencia cómo va el orden de las letras. Es decir, la primera letra hebrea no representa nuestra letra A y así, ¿verdad? Algunos lugares sí hay coincidencias, pero no. Entonces eso hay que quitarlo ya de nuestra mente, que la Aleph, por ejemplo, no es una A, no representa una A. Y la última letra no representa una Z. Así como en griego la última letra es la omega, que no representa una Z, sino la omega es una O, ¿verdad? Y en el alefato, la última letra es una taf, que representaría una T, el sonido de una T, una taf o una tau, como dicen algunos, ¿no? Entonces, este es un asunto muy interesante. Este es un génesis del verso 1 al verso 2, pero estos ya son los trazos en los que aparecen nuestros textos y los trazos de las computadoras y los trazos que aparecen en nuestros libros que tenemos de referencia como hebreo, en la Biblia hebraica moderna, digamos. Aparecen estos trazos que podríamos llamar trazos de imprenta, etcétera. Y estos trazos ya incluyen los puntos masoréticos que hemos hablado, o las vocales, y también incluyen los espacios, ¿no? Se van creando espacios. Esto sería una visión así general de cómo se podría ver sin espacios y sin los puntos masoréticos que representan las letras. Por ahí se me fue un par de puntos masoréticos en este ejemplo, ¿no? Esta es la lectura de Génesis capítulo 1, que si nosotros contamos, por ejemplo, el número de palabras, son 7 palabras las que componen
Génesis 1:1, ¿verdad? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. La lectura de Génesis 1:1. Y la primera palabra, Bereshit, es de donde toma nombre el libro. Normalmente en la Torá, que son los primeros 5 libros, ¿verdad? Nuestro Pentateuco, digamos, para la iglesia cristiana, eh, parece ser que la norma para el nombre del libro es la primera palabra o frase que tiene mayor relevancia o importancia. En Génesis, para nosotros Génesis es una palabra que viene del griego, la heredamos de la Septuaginta principalmente, y significa principios, ¿verdad? Y hay coincidencia con Bereshit, que sería también como principios, en el principio o en un principio, podría ser la palabra, la traducción. Pero luego en Éxodo, nosotros tenemos la palabra Éxodo, que significa salida o movimiento, el Éxodo, pero en hebreo es otro nombre, ¿no? Eh, en el nombre hebreo de Éxodo es Shemot, ¿verdad? Que eso es los nombres, serían los nombres, digamos, la primera frase que aparece en Éxodo capítulo 1, refiriéndose a los nombres de las personas que llegaron a Egipto. Luego sigue Levítico, para nosotros el nombre Levítico, que se refiere al oficio de los sacerdotes, pero en griego se llama Vayikra, se llama el libro, que se refiere al llamado, y llamó, Vayikra, en griego, en hebreo, perdón. A mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque yo he pensado en el tema del nombre griego que se refiere al oficio y el nombre hebreo que se refiere al llamado, a la designación, no tanto al oficio, ¿no? A los oficios levíticos, al quehacer de los profetas, que es levítico, es como un manual para los levitas, para los sacerdotes, pero el nombre hebreo se refiere al llamado, y llamó el Señor, bueno, y así. Y luego Números, y Deuteronomio, y ese, bueno, el nombre hebreo de Números es Bemidbar, que significa en el desierto, y el de Deuteronomio, que el nombre hebreo es Devarim, que se puede traducir muy literalmente como las palabras o el discurso, se podría traducir Devarim, ¿verdad? Las palabras o el discurso. Y nosotros tenemos como segunda ley Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomos, que es la segunda ley del nombre que hemos heredado de la Septuaginta. Bien. Así, hoy pues no tenemos el tiempo suficiente para detenernos a hacer un estudio así del alefato, que hemos dicho que el alefato es precisamente el conjunto de las letras hebreas, pero eso lo vamos a ver con suficiente tiempo en cada una de las clases en su momento, durante el curso, ¿no? Desde la primera letra, que se llama Aleph. En este cuadro, por ejemplo, está la figura o el trazo de la letra, el nombre de la letra hebrea, es decir, cómo se llama la letra, el valor fonético, que es vamos a ver, como la equivalencia del sonido en español, ¿no? Por ejemplo, hay una letra que se llama Dalet, que es esta cuarta letra, la Dalet, que el sonido de la Dalet equivale al sonido de nuestra D, es como una D, Dalet, ¿verdad? Esa letra. El valor numérico, porque algo interesante del hebreo clásico es que no tiene, los hebreos no tenían signos para los números, entonces se usan las mismas letras para asignar números. De hecho, nosotros también lo usamos, por ejemplo, cuando vamos a hacer un listado, y entonces en lugar de poner números, ponemos literales, ¿verdad? Por ejemplo, decimos punto número 1, literal A. Sigue el punto número 1, pero ahora es literal A, literal B, literal C. Otra forma así de enumerar sería 1.1, 1.2, pero también es usual usar las literales A, B, C. Eso también equivale a 1, 2, 3 o a primero, segundo y tercero. A veces usamos la numeración romana también para listar, enumerar, hacer jerarquías y una serie de cosas así. En el hebreo no hay signos para números, entonces las letras también tienen una asignación numérica, ¿verdad? De hecho, algunos hacen estudios que tienen que ver con la interpretación de los números. Digamos que el curso no va por esa ruta, que es un curso más eminentemente gramatical, no es un curso de interpretación, digamos, mística, o de otra índole, sino que es eminentemente gramatical. Algunos interpretan los valores numéricos, y hay una disciplina, ¿no?, que se conoce como gematría o numerología también. Nosotros no vamos por esa ruta en la orientación del curso.
Es básicamente la orientación eminentemente lingüística gramatical de lo que vemos en el texto, con el objeto de poder leerlo, poder comprenderlo y animarnos a hacer ya algunas traducciones y hacer comparaciones ya por nuestra propia cuenta, así despacito, pasito a pasito, como un bebé que va empezando a caminar, ¿no? Esa es la intención del curso. Okay. Entonces, en estos cuadros están los trazos del hebreo, desde la primera letra hasta el final del alefato, con la taf, que eso es algo muy interesante. Este es un cuadro también del paleohebreo, que es eminentemente pictográfico. Eso es muy interesante. Ustedes les animo a que en estos días previo al curso puedan investigar un poco del paleohebreo o el hebreo pictográfico. La simbología, muy interesante, ¿no? Cómo se escribía la Aleph o de dónde pudo haber surgido la Aleph, por ejemplo, que se refiere como a la cabeza de un toro, como a la cabeza de un buey, así se iban escribiendo y designando algunas de las letras y de los trazos y ya tenían algún tipo de significado, ¿no? En las representaciones pictográficas del idioma antes de convertirse propiamente en una letra en sí mismo, ¿no? Ese desarrollo. Y no solo fue el hebreo, sino fueron la mayor parte, yo me animaría a decir que todos los idiomas, tal vez no todos los idiomas tuvieron una etapa pictográfica, pero la mayoría de idiomas tuvieron una etapa pictográfica muy, muy interesante en su desarrollo, en el desarrollo. Vamos a hacer un ejercicio así muy rápido del hebreo, de lectura. Por ejemplo, esta primera letra o esta primera palabra que tiene 3 letras hebreas son consonantes. Esta es, por ejemplo, una letra B. Esta representaría los sonidos, ¿no? Los sonidos de una letra B, los sonidos de una Y y los sonidos de una T. Esas serían las representaciones para poder leer una palabra hebrea. Y luego agregamos los trazos que representan las vocales. Este primer trazo representa una A, generalmente representa una A, y este puntito o este trazo aquí abajo representa una I. Entonces tenemos una A y una I. Ahora, vean en la reconstrucción, como lo vamos a leer, lo necesitamos leer para saber cómo suena esta palabra. No, esta no es la traducción, sino sería el sonido de la palabra. Aquí lo estamos leyendo de derecha a izquierda, pero para la reconstrucción del sonido lo estamos haciendo de izquierda a derecha, como nosotros usualmente leemos, ¿verdad? Y entonces agregamos los sonidos de las vocales y tenemos la palabra vayit, ¿verdad? La palabra vayit, el acento en esta primera, digamos en la primera sílaba, vayit, y esta palabra vayit significa casa. Ese es, digamos que la traducción de Bayit, o una de las traducciones de Bayit, o la primera traducción sería casa, ¿verdad? Casa. Esa es la traducción. Veamos otras palabras, ¿no? Siguiendo la misma mecánica. Esta es una M, o este trazo representa una M, este trazo representa una L, y este trazo representa... Este es interesante porque puede representar, hay digamos, un giro ahí con las traducciones, pero aquí lo vamos a representar como una J. El hebreo, igual que otros idiomas, tiene algunas variantes de pronunciación, de entonación. Entonces hay algunas variantes también en algunas letras en cuanto a la pronunciación. Por ejemplo, esta en algunas palabras va a aparecer como J y en otras aparece como una K, el sonido duro. En este caso va a ser una J, ¿no? Y nosotros entonces tenemos una M, una L y una J. Vamos a agregar las vocales, los sonidos vocálicos. Son 2 trazos iguales que representan un sonido de la vocal E. Y entonces tenemos la palabra melech, ¿verdad? Igual el acento en la primera sílaba. No se lee melech, sino melech, melech. Y la palabra melech significa rey. Es la traducción principal, rey, la palabra melech. Y así podemos ver, hoy por razón del tiempo, pues nos tenemos que avanzar un poquito más. Cada una de estas cosas las vamos a ver, insisto, despacio y con su debido tiempo en las clases que tenemos ya en el programa de hebreo que estamos pronto a iniciar, ¿verdad? Con cómo leer, reconocer las vocales, reconocer las consonantes, que es la parte principal, reconocer los puntos masoréticos
y luego reconstruir el sonido de la palabra y saber el significado de la palabra. Y el significado de la palabra o la traducción de la palabra en la mayoría de casos va a depender también de la construcción que tenga, ¿no? Una palabra, por ejemplo, bayit, que significa casa, hay una variante de esa palabra por un asunto ahí gramatical que es la palabra bet. La palabra bet, que significa casa, pero hay que agregarle algo más a esa palabra bet, que sería casa de, como la palabra Betlehem, que es de donde viene nuestra palabra Belén, Betlehem, que significa casa de, y luego lehem, esa otra palabra hebrea que significa pan. Entonces es casa de pan, Betlehem o Bet Shalom, por ejemplo, la casa de paz. Y los profetas hablan de Bet Israel, ¿verdad? Que es la casa de Israel. Pero obviamente no se refiere a una casa así literal, con paredes, puertas, ventanas, un techo, sino que es una referencia metafórica al pueblo de Israel. Por eso, digamos, en hebreo puede aparecer Bet Israel o Bet Jacob, ¿verdad? Casa de Jacob, casa de Bet Judá, casa de Judá. Y entonces en las traducciones aparece como pueblo de Israel, nación de Israel o una cosa así. O a veces solo, por ejemplo, Bet Israel, que es casa de Israel, aparece a veces solo como Israel, ¿verdad? Porque se refiere al pueblo de Israel, por el contexto, el tema del contexto, que es un asunto muy, muy interesante. Ok, veamos algo más. Este punto yo lo puse hoy en la masterclass porque creo que es un asunto sumamente interesante. Se ha hablado en algunos de los webinars que se dan los días viernes, los acrósticos alefáticos. Y un acróstico es una composición poética que va ordenada por, digamos, un determinado orden que el poeta a discreción ha establecido, ¿no? Algunos se repiten cada cierto tiempo. Los acrósticos alefáticos en la Biblia son poemas que están organizados por el orden del alefato. Ya hemos dicho que el alefato el conjunto de las letras hebreas, ¿verdad? El alefato. Entonces empieza en Aleph, son 22 letras, 22 trazos el alefato. Entonces son 22, digamos, versos o partes del poema. Hay uno en particular que a mí es una cosa extraordinaria, el Salmo 119. Me da mucha tristeza para reunir ahí una suma de varios sentimientos. Tristeza que a muchos cristianos les da pereza leer el Salmo 119 y en realidad por diferentes sentidos, por diferentes motivos, es una cosa extraordinaria el Salmo 119. Pero, ay, que el Salmo 119 son 176 versos, man, les da mucha pereza. Y estoy seguro que algunos de los que están aquí nunca han leído el Salmo 119 completo. Y esa sería tal vez la primera tarea en esta semana antes de empezar el curso formalmente. Justo ahora, después, no antes, sino después de terminar esta conferencia, esta sesión, mientras tomamos algo ahí para dormir o unos minutos, vamos a leer el Salmo 119 y comprometernos a volverlo a leer en esta semana un poco más de tiempo, más tranquilos. Porque es un poema, un acróstico alefático. ¿Qué hizo el poeta? Escribió 8 versos que iniciara la primera palabra, debía iniciar la primera letra de esa primera palabra, debía ser en el orden del alefato. Es decir, los primeros 8 versos inician con la primera letra del alefato que se llama Aleph. Los siguientes con la segunda letra que se llama Bet. Los siguientes con la tercera letra que se llama Gimel y así, hasta llegar a la última que se llama Taf, o algunos le llaman también como Tau. Eso aparece en nuestras Biblias, esas como palabras, digamos. Yo voy a poner aquí en la pantalla el Salmo 119. En algunas Biblias lo han quitado, pero en otras aparece esa palabra. Por ejemplo, esta palabrita que aparece aquí en este programa, Bet, es el nombre de la segunda letra hebrea, Bet. Y si nosotros seguimos bajando, luego de 8 versos está Gimel. En esta no aparece aquí en la primera sección. No está la primera, pero debía ser Aleph. Si ustedes tienen una Biblia impresa, pueden verificar en su Biblia, en el Salmo 119,
cada 8 versículos hay una palabra rara, hay una palabra extraña que no la han traducido. Entonces, esas son las letras del alefato. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Bab, y así se va, hasta llegar al último grupo de letras. Vamos a ver aquí, aparece como la Sin, como la Tau, la letra Tau, o también se conoce como la letra Taf, o Tab, algunos así la pronuncian, la letra Tau, que es la última letra. Y entonces el cálculo, ¿no? Son 8 versos por cada letra y son 22 letras del alefato. Esa multiplicación nos da un total de 176 versículos que tiene el Salmo 119. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Estos son los primeros 8 versículos y solo por observación, ¿no? Ahorita digamos que no sabemos nada de hebreo, pero solo por observación, y como hemos dicho que hay que leer, se empieza a leer desde la derecha, observemos la primera letra, ¿no? La primera palabra y la primera letra. El mismo trazo, el mismo trazo. La vocalización, digamos, puede ser distinta, pero es la misma letra, Aleph. Y luego, los siguientes 8 versículos empiezan también con el mismo trazo, es la letra Bet, la letra Bet. Y así, los siguientes 8 versículos inician con el mismo trazo, es la letra Gimel. Es bien interesante, ¿no? Y es sumamente complejo de los acrósticos alefáticos. El libro de Lamentaciones, el primer capítulo, el segundo y el tercero, y el cuarto, también están organizados como un acróstico alefático. Por eso Lamentaciones capítulo 1 tiene 22 versículos, porque es un versículo por cada letra del alefato en hebreo. El segundo capítulo también tiene 22 versículos. El tercer capítulo es interesante porque tiene 66 versículos. Son 3 versículos, 3 versos con cada letra del alefato. Es decir, con la primera letra hizo 3 versículos, luego la segunda letra 3 versículos, y como son 22, 22 por 3 nos dan los 66 versículos que tiene Lamentaciones. El cuarto tiene 22 y en el quinto ya no es un acróstico. Pero hay otro acróstico que a mí me gusta mucho, de Proverbios capítulo 31. El poema es extraordinario de la mujer virtuosa. Es un poema extraordinario a la sabiduría personificada en una ultra, super, mega mujer, que el proverbio lanza esa pregunta filosófica de la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Eh, y ahí la traducción de virtuosa también es un desafío, ¿no? En el término hebreo, pues lo que implica el adjetivo. Pero es interesante porque también son 22 versículos que están organizados en orden alefático, la primera letra, es decir, empieza Aleph, Bet, Gimel, Dalet, hasta llegar a la Taf, la última letra, ¿no? Los 22 versos de ese cierre que tiene Proverbios sumamente extraordinario. Como cierra con la metáfora de la mujer virtuosa, con un poema que realmente es complejo, la elaboración. ¿Cuánto tiempo se llevaría el poeta, el proverbista, para escribir ese poema? De esa manera, ¿no? Que fluya con esa naturalidad, la riqueza que implica el poema. Nosotros en la traducción, pues, digamos, esa parte del acróstico relativamente se pierde. El doctor Alfredo Tepox, como hemos platicado en algunos webinars, en Lamentaciones reconstruyó un acróstico, no es alefático, pero es un acróstico en la traducción de Lamentaciones, del capítulo 1 al 4. El 5 ya no es acróstico, entonces, y eso aparece en la traducción de Lamentaciones en la Biblia del lenguaje actual, traducción del lenguaje actual, o la que conocemos como TLA. Veamos un par de cosas más y voy a concluir y luego vamos a ver si tenemos el chance de algunas preguntas. Bueno, repasemos algunas características generales del hebreo. Pertenece, eso no lo habíamos comentado, a la familia de los idiomas semíticos orientales. Los vamos a ubicar geográficamente, históricamente, cómo surge el hebreo. Y ese es un asunto bien interesante porque algunas personas tienen la idea de que el hebreo es un idioma que ha existido todo el tiempo y no. El hebreo no ha existido todo el tiempo, sino que el hebreo fue un idioma que surgió en un momento determinado de la historia y que tiene antepasados. El hebreo tiene idiomas antepasados, no tiene idiomas que han derivado de él. Es decir, ¿de dónde viene el hebreo? El hebreo tiene una familia, se conecta con una familia de idiomas
Muy, muy interesante. Eso lo vamos a platicar en su momento. Bueno, hemos hablado también de los diferentes trazos que tiene el paleo hebreo eh, hasta el hebreo cuadrado, que como se conoce los trazos que conocemos nosotros ahora como hebreo, que tienen una fuerte influencia de los trazos fenicios o del alfabeto y de las escrituras fenicias también. Eso lo vamos a ver en su momento. El paso es interesante de la oralidad al texto, cuando ahora los sonidos hay que representarlos con un trazo y que ese trazo represente la idea que representaba el sonido, y la comunicación verbal ahora va a estar por escrito. Esa es una cosa interesantísima de la que tenemos que platicar y que tenemos que meditar ese desafío. Y luego el desafío del texto a la oralidad y de la traducción y una serie de cosas así que es sumamente interesante. Lo que hemos dicho de que se escribe y se lee desde la derecha, y aquí una característica interesante, el hebreo como un idioma aglutinante. ¿A qué se refiere eso de aglutinante? Por ejemplo, pensemos en esta palabra que significa santo y se lee kadosh, la palabra kadosh. Algunos la han oído porque es una palabra usual en la iglesia cristiana y en alguna liturgia por ahí. Bueno, kadosh, que significa santo. Pero a esta palabra le puede aparecer en el texto con elementos que se le pegan, están pegadas a la palabra, al inicio de la palabra. Recordemos que estamos, por eso puse esta flechita, que nos orienta de que hay que verla desde la derecha hacia la izquierda, ¿no? Kadosh. Este último trazo es ese sonido de sh, ¿verdad? Sh, kadosh. Entonces se le pegan algunos elementos al inicio, pero también son los prefijos, ¿verdad? Se le pueden pegar elementos al final, que son los sufijos, y elementos que quedan, eso lo vamos a ver en su momento, en situaciones de infijos que no están ni totalmente al principio ni totalmente al final, y cuáles funciones tienen y cuáles elementos digamos, pueden tener esas funciones dentro del hebreo y todas las posibilidades que puede tener una palabra hebrea, ¿verdad? Puede tener prefijos, con sufijos puede tener varios prefijos, así como vemos en este último ejemplo, y puede tener varios sufijos. Y en medio queda una palabra que puede ir cambiando la vocalización por la dinámica del idioma. Pero lo interesante es aprender, y de hecho esa es una de las habilidades que el curso, digamos que hacia eso estamos apuntando, poder reconocer en una palabra estos elementos y poderlos distinguir para hacer una lectura y una traducción adecuada de esos términos, ¿no? De una palabra en hebreo que tiene varios elementos. Y eso es importante porque, por ejemplo, en Génesis 1.1, aparece la palabra Be'aretz, que es esta palabra que está acá. Es una sola palabra en hebreo, pero realmente tiene tres elementos. Son tres elementos. Al traducir esta palabra al español, resulta que son tres palabras. No es una, sino que son tres palabras. En hebreo es una palabra. Al traducirla en español necesitamos tres para traducirla realmente, ¿no? Y lo que está ocurriendo es que hay varios elementos que se le pegaron a la palabra. En este caso son dos prefijos que se le pegaron a la palabra, ¿no? Esta es la palabra raíz o la palabra principal, es la traducción principal. En este caso es un sustantivo, pero podría ser un verbo, podría ser un adjetivo, podría ser un pronombre, podría ser una conjunción, una preposición, etcétera, en los idiomas, ¿no? Entonces, esos dos elementos, algunos autores los han llamado como partículas inseparables. En algunos libros aparecen también como preposiciones inseparables que están pegadas a la palabra. Esta palabra significa Bearetz, la traducción sería y la tierra, ¿verdad? Y observen el orden, ¿verdad? Porque va desde la derecha, y la tierra. Bueno, este es Génesis, creo que 1.2, no el versículo 1, sino 1.2, donde dice Bearetz haita tohu, babou behoshaka, bueno, donde dice y la tierra estaba desordenada, bueno, en esa lectura, Bearetz. Bueno, eso en cuanto a la importancia de aprender a reconocer los elementos que están presentes en una palabra, en un término hebreo. Y voy a terminar esta presentación con lo interesante de esto que estamos hablando, ¿no? De los elementos que se le pegan a las palabras, con el poema del Salmo 150, que es un asunto sumamente interesante porque el salmista en el 150, déjenme usar la expresión juega.
juega con el significado de ese elemento, que es una partícula que está pegada o una preposición que está pegada a varias palabras, es la preposición be, así se conoce o así se lee en hebreo, y puede significar en, esas son las traducciones posibles de la preposición be. Ya en la dinámica del idioma puede tomar otras funciones, pero básicamente es en, por y con. Y es precisamente lo que hace el salmista en el Salmo 150, jugar con esos significados, ¿verdad? En la traducción del español es interesante. Y lo repite en todos esos versos. Ahí aparece la misma preposición, la misma preposición. Hay un caso nada más que es digamos, la segunda parte del verso 2, porque no aparece la palabra be, sino aparece la preposición, quiero decir be, sino aparece la preposición que son parecidas las letras. Y ahí hay un tema que se conoce como discusión textual o una variante textual que aparece. Y hay un elemento en la Biblia hebraica que se conoce como el aparato crítico, donde hay un aporte y corrige, digamos que en lugar de ser que, debería de ser be, el tema de la consulta a otros manuscritos. Entonces diríamos que todo el Salmo 150, el salmista utilizó la preposición be y jugó con los significados. Por eso dice, alábenlo alábenlo por y alábenlo con. Y el cierre ese majestuoso de donde dice todo lo que respire, es la traducción de la Valera 60, ¿verdad? Todo lo que respire, aunque a mí me gusta mucho la traducción, todos los seres vivos, ¿verdad? Todo lo que tenga vida que alabe al Señor, ¿verdad? Porque aparece el hebreo neshama, que se refiere al acto de tener vida, no necesariamente respirar. Y yo hago esa reflexión porque hay seres vivos que no respiran, que no necesitan respirar, pero son seres vivos, ¿verdad? Entonces, todo lo que respira, en cierta forma, es limitante a los seres vivos que respiran. Pero el hebreo neshama se refiere a lo que tiene vida, a lo que vive. Obviamente también hay una referencia a la respiración y una serie de cosas, pero a mí me gusta la traducción, todos los seres vivos alaben al Señor. Y así. Bueno, yo me voy a detener, compartir la pantalla porque estamos ya en la parte final de la presentación, animándolos a los que no han tomado la decisión de inscribirse para el curso de hebreo, que lo hagan en esos días y así no pierden ninguna de las clases que estamos ya pronto a iniciar, ¿verdad? Entonces, Rolando, eso es lo que yo tenía preparado para la clase de esta tarde con mis hermanos compartir y no sé si tenemos tiempo para un par de preguntas. Yo no he podido revisar el chat porque estaba ahí en la presentación, pero si eres tan amable, Rolando, o alguno de los hermanos coordinadores, de leer un par de preguntas, si las hay, entonces para escucharlas y poderlas contestar, si es posible. Bueno, yo voy a tener que usar, profe, un sonido hebreo. ¡Wow! Increíble. Realmente estamos muy contentos porque creo que con esto no vamos a descansar hoy día y mañana registrando a los que todavía quieren participar de este gran desafío. Y bueno, no he notado preguntas directas en el chat, a no ser que Leticia, ¿tú captaste alguna pregunta por ahí? Estuvo, creo que todo claro. Ronald, Adriana, ¿captaron alguna pregunta por allá? Creo que estuvo bastante claro, profe, las explicaciones. Creo que van a guardarse mucho. La única que se mostró que dice que las vocales, cómo se escriben para la traducción, o sea, qué papel juegan las vocales en la traducción, ¿no? Entonces, esa sería una de las preguntas que ha quedado marcada y que hay unas 3 veces que están ratificando. Las Bueno, vocales, ¿cómo se escriben para la traducción? hay una práctica que se llama transliterar,
que es distinto a traducir. Cuando se está transliterando una palabra, que es como lo que estábamos haciendo con melech o casa, por ejemplo, que escribimos cómo suena una palabra, cómo suena la palabra, no cómo realmente se escribe. Por ejemplo, ahorita Sudamérica está sufriendo con las eliminatorias del Mundial y hay países que se están jugando ahí el pase. ¿Verdad? Algunos hermanos casi estoy seguro que tienen otra pantalla o están siguiendo ahí los resultados, pero está bien. Eh, Usamos la palabra fútbol y la escribimos así como se escucha, ¿verdad? Aunque realmente la palabra no es de origen español y la hemos transformado a una palabra de español, pero si la escribiéramos realmente como se debería de escribir, pues no se escribe la palabra sajona, era así como fútbol, como nosotros la escribimos, y otras, ¿verdad? Otras palabras. Entonces, pero eso es transliterar, hacer una transliteración de las palabras. Es diferente cuando le damos una traducción. Entonces, al momento de transliterar, pues sí, transliteramos las vocales, ¿verdad? Y sí son importantes. Precisamente una de las razones por las que se inventaron, digamos, o se implementaron los sistemas vocálicos fue porque hay palabras que tienen exactamente las mismas consonantes, pero se leen de manera diferente, entonces se prestan para las confusiones, ¿verdad? Y para evitar ese tipo de confusiones, entonces los puntos masoréticos ayudan a identificar a qué palabra se refiere, porque una palabra puede estar vocalizada distinta, tiene las mismas consonantes, exactamente las mismas consonantes, pero con vocalización diferente y obviamente tienen una traducción distinta. Entonces, esa es una de las razones que se platican, que se piensan del por qué se implementaron los sistemas vocálicos que inicialmente que no los tenía el hebreo, ¿verdad? Entonces nosotros en la transliteración, si es un sonido de A, así como hicimos con Vajit, ¿verdad? Que significa casa, ese sonido va de la primera sílaba, Vajit, pues es una A, la escribimos como es una A. Y la transliteración, pues digamos que es un recurso que utilizamos cuando estamos iniciando a estudiar, así como se utilizan los andamios cuando se hace una construcción, vamos a construir una casa y necesitamos usar estructuras que van a servir mientras se está construyendo, pero ya que se terminó la construcción hay que quitar todas esas estructuras auxiliares porque lo importante no es el andamio que se puso al frente, no sé cómo lo dicen en sus países, pero es eso que se construye para que se suban los albañiles y puedan poner todas las cosas que van hasta arriba, ¿verdad? Pero se termina la construcción y dejamos ahí el andamio, ¡ay, qué bonito! No, ¿verdad? No, quitamos el andamio, ¿verdad? Porque lo que interesa es la construcción. Entonces, la transliteración es una especie de andamiaje que usamos cuando estamos iniciando en el hebreo. Conforme vamos avanzando, ya no se necesita la transliteración, porque al final lo que interesa realmente es la traducción. Eso es lo que interesa, la traducción, ¿verdad? Entonces, yo personalmente no soy, digamos que como muy riguroso o muy estricto con la transliteración, porque la transliteración es un recurso que auxilia cuando estamos iniciando. Lo importante es el tema de la traducción. Y obviamente la transliteración nos va a ayudar a mejorar nuestra pronunciación del hebreo, cómo suena el hebreo, aunque la intencionalidad del curso no es tanto que nosotros hablemos hebreo o dialoguemos en hebreo, sino que podamos leer el texto y que podamos comprender poquito a poquito frases de los pasos, digamos, más sencillos y elementales hasta ciertas lecturas que pueden ser un poco más desafiantes y complejas, ¿verdad? Muy bien, profe. Tenemos una más que es bien interesante como pregunta. Ah, cuando nos referimos a los salmos, ¿es correcto decir entonces, vamos a leer el Salmo 119, capítulo 1, versículo 12? Sí, yo personalmente creo que sí, algunos hablan de la diferencia entre versículo, verso, capítulo y cosas como esas. Es una forma en la que nosotros nos hemos referido al texto bíblico de manera clásica y tradicional ya desde hace algunas décadas, siglos, más que décadas, algunos siglos, desde que se partió el texto en capítulos y versículos.
hay un webinar en el que se habló de la capitulización y la versificación de la Biblia. Si recuerdo bien, lo dio precisamente un hermano compatriota guatemalteco, Marco Vinicio Martínez, que se refiere a la capitulización y versiculización de la Biblia y los desafíos y las variantes que hay. Les animo allá a los hermanos a revisar en las páginas de las sociedades bíblicas de sus países. Por ahí tiene que estar ese webinar, no recuerdo la fecha exactamente. Entonces, en ese webinar, Marco Vinicio, y creo que en otros webinars se ha tocado el tema también, habló de y de la historia de esa división que se hizo en los textos, ¿no? Y precisamente se hace para ubicarnos específicamente. Imagínense que yo diga, hermanos, vamos a leer en los Salmos. Pero ¿en cuál salmo? Ah, como a la mitad, más o menos a la mitad, ¿verdad? De los salmos, por ahí, ¿verdad? Entonces todos los hermanos, si es una lectura congregacional, todos perdidos, ¿no? En Hebreos hay una cosa interesante porque dice en el primer capítulo, dice el autor de Hebreos, alguien dijo en algún lugar, traducen algunas Biblias, ¿verdad? Entonces no hay una referencia exacta y es una referencia, si recuerdo bien, a los salmos, pero el autor de Hebreos dice, alguien dijo en algún lugar. Entonces, no, eso, alguien, ¿quién alguien? ¿Verdad? ¿Y cuál lugar? No, no hay una ubicación. En cambio, nosotros ya decimos, vamos a leer en los salmos y vamos a leer el capítulo tal y el versículo tal, si queremos hacer así muy específico, ¿verdad? Si no, tendríamos que decir así muy, muy general, ¿verdad? Se imagina nosotros, vamos a tomar la lectura en los Ketubim, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? En alguno de los Ketubim, ¿verdad? En el libro de los salmos o bueno, entonces creo que algunos discuten mucho la forma apropiada o inapropiada de referirse. Por ejemplo, a mí me han preguntado si es correcto decir primero o primera de Samuel. Si es correcto decir primera o primero de Samuel. Si somos muy ortodoxos, pues hay una forma, digamos, que sería como muy apropiada. Pero yo creo que eso no le resta, esas pequeñas cositas no le resta seriedad o no le resta importancia al estudio del texto que se está haciendo, ¿verdad? Hay otras cosas que sí es necesario marcarlas, que son mucho más serias y que sí alteran el significado, el sentido de lo que estamos estudiando. Perfecto, Orfe. Para aclarar, el tema era la métrica y versificación de la Biblia. El 5 de marzo del 2021 se dio este tema, Marcos Un Vinicio. año, ¿verdad? Entonces, Hace un año. sí, podemos buscar en la página, en el Facebook de cada sociedad bíblica y bueno, ustedes, ahí se graba todo, entonces pueden tomar en cuenta métrica, ese es el título, y el 5 de marzo se lo dio este tema. Muy interesante, hermano, muchas gracias. Están habiendo algunas preguntas, dice, a los que nos inscribimos al curso nos darán notas o nos recomendarán algún material para comprarlo. Y también queremos conocer más de esto. Estas informaciones ahora nos va a compartir nuestra hermana Leticia Vicente Fernández, que lo va a hacer desde la Sociedad Bíblica del Perú. Adelante, Leticia, tómate este tiempo. Ahora sí, muy buenas noches con todos. Nos sentimos muy contentos que estén presentes en esta clase modelo de Hebreo Bíblico 1 y 2. Comentarles que este curso es una propuesta en la cual se ha hecho un trabajo conjunto de las diferentes sociedades bíblicas de Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Cuba, Perú, República Dominicana, y nos sentimos muy, muy contentos de poderles ofrecer. Contarles que este curso, si bien es cierto, está dado por un traductor de la Biblia. Entonces, cada clase va a ser una experiencia rica porque no solamente se va a estudiar la parte teórica, sino que el profesor también irá dando ciertos alcances, ¿no? Incluso como el caso que hemos visto, que hay algunas, vamos a decir, porciones que tienen unas ciertas problemáticas para poder traducir. Entonces, todo ese proceso, el profesor va a ir añadiendo y contándoles, ¿no? Justamente todas estas situaciones que presenta el texto bíblico. Leía una pregunta en el chat que decía, muy
bonito, pero muy difícil. Quiero comentarle a la persona que hizo y a los muchos que se han conectado y que por primera vez van a llevar este curso de hebreo bíblico, que vamos a ir de la mano con cada uno de ustedes, porque este curso va a empezar desde cero y básico para poder ir, vamos a decir, progresando en el conocimiento del idioma, es aprenderse el alefato hebreo. Que dicho sea de paso, para los estudiantes que ya se han inscrito, ya ellos tienen este acceso a estos materiales del alefato para que ellos vayan haciendo sus grafías y vayan practicando y también ingresen con un cierto conocimiento a este curso de hebreo. Así que bueno, comentarles también que un plus para este curso es que va a contar con un campus bíblico en la cual cada clase será grabada, será alojada en el campus bíblico y no solamente las grabaciones de cada clase, sino que este curso cuenta con un material propio que el profesor Luis Garavito, con tantos tiempos, tantos años en la experiencia de la traducción de la Biblia, él enseña con material propio, material que va a ser compartido y va a ser alojado en el campus, y lógicamente más adelante mi compañera Mireya Tunarosa les va a mostrar el campus y sus bondades también. Vamos a ver, ¿qué día está iniciando este curso? Estamos iniciando el siguiente martes, el martes 5 de abril, y dependiendo en el país donde estés, si estás en Centroamérica, estamos iniciando a las 5:30 hasta las 7:30. Si estás en Ecuador, en Colombia, en Perú, estamos iniciando de 6:30 a 8:30. Pero si estás en Venezuela, si estás, por ejemplo, en México, si estás en Bolivia, las clases serán a partir de las 7:30 a 9:30. Y si estás en Chile o Uruguay, las clases serán de 8:30 a 10:30. Vamos a ver un poquito la malla curricular. Como bien dice, es un curso hebreo bíblico parte 1 y parte 2. Cada una de estas partes, el hebreo 1 va a tener un tiempo de duración de 3 meses y la parte 2 también 3 meses, y uno va seguido del otro. Terminamos hebreo 1 y con esa misma base empezamos el hebreo 2 sin parar durante el periodo de 6 meses que va a durar este curso. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Lógicamente el día de hoy ha dado unas pinceladas y de una parte histórica que es básica para el curso, ¿no? El hebreo y las lenguas semíticas, se va a trabajar el alefato, las consonantes especiales, los vocálicos, la regla de los puntitos o los sheva. También vamos a tener muchos ejercicios, no solamente en clases, sino también van a haber actividades para que podamos reforzar la parte teórica, y lo vamos a hacer con la ayuda del campus bíblico. Vamos a trabajar el tema de sílabas, acentos, las marcas especiales, y también vamos a trabajar lo que es la introducción a la gramática hebrea, las formas básicas del sustantivo hebreo, la conjunción, el artículo, vamos a ver las preposiciones, ya alguito avanzado, ¿no? Con lo que es el tema de las preposiciones, habló el día de hoy con la preposición be, ¿no? Pero hay otras preposiciones también, perdón, que vamos a trabajar también en clase. Se va a trabajar los pronombres personales y demostrativos. Todo esto va a contener lo que es el hebreo parte número 1. Lo que es el hebreo parte 2, lógicamente va a partir con la base que hemos trabajado ya, el hebreo parte 1, y vamos a trabajar lo que es el adjetivo, frases de atribución y la predicación, los números cardinales del 1 al 100, pero también los números del 100 a miles, la parte teórica y la parte práctica. La forma de la interrogación, cómo se trabaja la interrogación en el texto hebreo, los sufijos pronominales, la primera y la segunda parte, se va a trabajar ambos, la parte teórica, la parte práctica, el predicado existencial en presente, en pasado y en futuro, la introducción al verbo hebreo, 7 estructuras básicas del verbo, verbos fuertes, perfecto, imperfecto, verbal, prefijos y sufijos pronominales, verbos y muchos ejercicios, ¿no? Muy bien, vamos a ver lo que es el perfil del ingresante.
Este curso de hebreo bíblico está dirigido a toda persona que desee leer. Yo creo que la motivación más grande de poder estudiar el hebreo y ponerle toda nuestra atención, nuestra dedicación, es justamente querer aprender, ¿no?, a traducir el texto hebreo. Ahí vamos a encontrar la riqueza de lo que contiene o lo que es, vamos a decir, el concepto de las palabras, ¿no? Que muchas veces en las traducciones a veces no refleja esa riqueza de significado de las palabras. Y este curso justamente nos ayuda a eso, ¿no? Entonces, nuevamente, este curso de hebreo bíblico está dirigido a toda persona que desee leer, estudiar y comprender de una mejor manera el texto hebreo del Antiguo Testamento. ¿Quiénes pueden participar? Líderes en general, profesionales, estudiantes y toda persona con un genuino interés de conocer el idioma de hebreo a fin de profundizar la Biblia. El objetivo general de este curso es facilitar a los estudiantes los conocimientos lingüísticos y gramaticales básicos e indispensables para favorecer un encuentro inmediato y directo con los textos bíblicos escritos en hebreo, a fin de realizar traducciones acertadas de porciones breves y sencillas del texto del Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a ver, bueno, la presentación lo dio, pero algunos también se han conectado después. Quien va a estar dando este curso es el profesor de magíster Luis Rogelio Garavito del CID. Él es consultor para traducciones de nacionalidad guatemalteco, es consultor para traducciones de las sociedades bíblicas de Guatemala, es especialista en hebreo bíblico del proyecto de lenguas de señas de Guatemala y tiene a cargo 6 proyectos de idiomas indígenas. Es docente de diplomado de Ciencias Bíblicas de la Sociedad Bíblica de Guatemala desde el 2012, perdón, y docente de la licenciatura y maestría de la Universidad Panamericana desde el año 2005. Docente en el World Vision Seminary en cursos presenciales y virtuales desde el 2013, conferencista y consultor independiente. ¿Cómo se va a desarrollar este curso? La modalidad del curso es online, participativa, teórica, práctica, con ejercicios y lecturas en todas las clases, con uso de distintas herramientas interactivas que el campus bíblico virtual nos proporciona, como son los foros, como son los quiz y otras modalidades. Las clases asincrónicas también se llevan en tiempo real. Nos conectamos por medio del campus bíblico, por medio de la aplicación Zoom. Y las clases asincrónicas, es decir, en el tiempo que el estudiante disponga para que por medio de la plataforma pueda ver sus grabaciones, reforzar las clases que se han desarrollado ya con el uso del PowerPoint, podrá tener lecturas y será un espacio para que pueda interactuar y reforzar así el curso. Está certificado al finalizar por las Sociedades Bíblicas Unidas, ¿no? Y si desean mayores informaciones, pueden contactarse con la Sociedad Bíblica de su país. Allí hay coordinadores que gustosamente le van a brindar toda la información. Así que bueno, voy a pasarle la posta a mi compañera Mireya Tunarosa, quien mostrará el campus bíblico, el lugar donde se estará llevando a cabo también este curso. Adelante. Buenas noches para todos, es un gusto este tiempo juntos. Nos complace tenerlos en este tiempo en línea y contarles que contamos con todo lo que el profesor nos ha contado hoy. Él nos va a acompañar dictando la clase presencial. Cada martes tendremos una cita donde tendremos la clase y podremos ver en línea la clase y ver las grafías cómo se van presentando. El campus tiene como objetivo ayudar al estudiante a ampliar su conocimiento. Es un espacio para ampliar su conocimiento bíblico, es un espacio donde puede estudiar, compartir y vivir la Biblia.
Básicamente tendremos las clases sincrónicas porque podremos acceder por aquí a la clase sincrónica y tener grabados dentro del campus todos los materiales, ver las actividades que vamos a desarrollar y tener muchos recursos de apoyo, darle seguimiento al profesor porque el profesor les va a poner clases, les va a hacer quizzes y todo eso lo vamos a manejar aquí en el campus bíblico. Cuando usted se inscribe en su país, recibe un mail de bienvenida en donde le indican cómo acceder al campus. Básicamente es escribiendo campusbiblico.com y aquí la primera vez usted debe escribir su mail en el usuario y en la password. Aquí voy a colocar mi clave porque la he cambiado, pero para ustedes siempre el ingreso será a través del mail de ustedes. Su mail será el usuario y la password la primera vez, la contraseña, perdón. Vamos a ingresar rápidamente para ver cómo se ve el campus cuando nosotros ingresamos a la clase. Aquí ustedes van a la casita, aquí este iconito que es donde está el inicio de la clase y van a ver todas las materias que tienen inscritas. Varios de ustedes posiblemente ya están cursando algún otro diplomado, entonces van a aparecer las materias de los diplomados que estén cursando adicionales al que estamos viendo y van a ver el de hebreo que está en la parte de abajo. Acá dice Hebreo Bíblico 1 y 2. Recordemos, como mencionaba Leticia, que es un curso que va a durar 6 meses y que va a estar dividido en 2 partes. Vamos a ver la primera parte muy básica y luego iremos creciendo en conocimiento para llegar al nivel 2. Lo interesante de esto es que vamos a empezar de cero con el alfabeto, con el alefato, como nos enseñaba hoy el profesor. Entonces, cuando ingresamos a la clase, aquí encuentran la descripción del curso y el link del acceso a su clase virtual. Aquí están los horarios. Centroamérica a las 5:30, Perú, Colombia, Ecuador 6:30, Venezuela 7:30, Chile 8:30. Nos veremos a esa hora para iniciar la clase. Simplemente dándole clic aquí en ingresar a su clase, lo lleva directamente a la clase con el profesor en tiempo real. El profesor además ha dispuesto que ustedes tengan acá, bueno, aquí pueden ver la asistencia, marcar la asistencia a su clase y ver el sílabo o el contenido de la clase. Hoy lo hemos visto ya, Leticia nos ha compartido qué va a componerse en la clase, y lo pueden tener, o sea, pueden imprimir el documento, abrirlo, bajarlo, ver el sílabo y tenerlo para ir siguiendo cada clase, lo que va a pasarles durante cada clase, cuál va a ser el contenido de la clase. Se pueden preparar para venir un poquito más listos a cada clase. El 5 de abril veremos qué va a pasar, las actividades, las fechas de entrega. El sílabo es muy interesante, es una guía donde le dice qué le va a pasar durante la clase. Lo animo a bajarlo y a llevar el seguimiento. ¿La metodología cuál es? Usted puede ver la clase grabada porque después de que la clase termina el profesor, es posible que usted un martes no pueda asistir, tiene alguna actividad con su familia o algo laboral que le impida asistir. Entonces usted podrá venir a ver la grabación de la clase las veces que quiera. Y esa es una de las grandes bondades de contar con un campus bíblico que lo acompaña en mejorar su conocimiento. Podrá ver la clase las veces que quiera. Va a ser muy interesante repartir las grafías, ver cómo se hace el alfabeto. En principio, para los estudiantes que ya están inscritos, pueden bajar el alefato, que son estas 2 tareas, estas 2 prácticas que tenemos montadas y dispuestas para la clase con el profesor. Como ustedes ven acá, él nos enseñaba que las clases y las palabras se escriben de derecha a izquierda, o sea, justo al contrario de como lo hacemos en el español. Ustedes ya lo pueden bajar e imprimir. Hemos dispuesto este material. Con darle clic aquí, ustedes descargan el material, lo pueden imprimir y empezar a practicar todas las grafías.
para que puedan cada una de las letras, como el profesor nos indicaba, aprender las 22 letras que comprenden el alfabeto, si no estoy mal, creo que son, sí, son 22 que nos han enseñado y las vamos a ir aprendiendo. Ya está dispuesto en el campus. Cuántas veces lo necesite, usted puede ir y recurrir y ir directamente al campus y utilizarlo. Este espacio es el espacio donde va a interactuar con el profesor. Le puede dejar las preguntas que quiera el profesor. Aquí entra, le da un clic y usted le puede dejar, profesor, no entendí esto. En el Salmo 119, en el versículo tal, no entendí tal cosa. Lo que usted quiera. El profesor va a tener un espacio para ir respondiéndole las preguntas a los estudiantes y este foro es abierto para todos. Las preguntas son para todos. El que quiera leerlo y ver todas las preguntas en el foro lo puede hacer. Hemos dispuesto esta herramienta para ayudarlos a crecer en el conocimiento. Lo invitamos a ser parte del curso de hebreo porque va a ayudarlo a entender mejor el texto en los idiomas originales en el cual fue escrito. Sin duda para nosotros como equipo de Campus Bíblico en cada país estamos muy emocionados de que usted haga parte de este espacio y que pues mejoremos todas las competencias. Así que les damos desde ya la bienvenida a este espacio que hemos construido para ustedes y que esperamos que los acompañen. Y así pues cedo la palabra nuevamente a Rolando o a Leticia para dar pues el cierre. Si hay preguntas, este es el momento, este es el espacio para las preguntas que tengan. No sé si hay algo en el chat que hayan preguntado, pero campusbiblico.com, también en la parte de abajo encontrarán los teléfonos de cada uno de los países y pueden contactarnos a cada país para acompañarlos en la inscripción de la clase. Muy bien, acá hay un comentario que dice, ¿el video de hoy se podrá volver a ver? Claro que sí. Usted ingrese a la Sociedad Bíblica de su país en el Facebook y ahí quedan grabadas justamente esta masterclass. Muy bien. Hay estudiantes que se han inscrito, algunos están logrando ingresar al campus, ya lograron ingresar y otros todavía están en ese proceso. Entonces les pedimos que se comuniquen con el coordinador de su país. Ellos con todo gusto los van a atender. Así que adelante. A ver, acá hay una pregunta. ¿Qué Biblia sería aconsejable adquirir para apoyar el aprendizaje de hebreo? Al profesor Luis Garavito, adelante. Bueno, la recomendación principal y para hacer una inversión que pues, nos va a servir como libro de consulta será comprar la Biblia hebraica Stuttgartensia, que es casi seguro que en las sociedades bíblicas de sus países está disponible, la Biblia hebraica Stuttgartensia. Esa Biblia, ¿no? Hay muchas Biblias, tal vez no muchas, pero algunas Biblias hebraicas que están en el mercado y hay algunas razones por las que esa es la recomendación para este curso. Primero, yo estaba contestando ahora algunas preguntas en el chat. Alguien preguntaba acerca de las vocales y la necesidad de aprenderlas o no. Entonces, inicialmente necesitamos las vocales. La Biblia hebraica es una Biblia hebraica que está basada en el Códice de Leningrado y entonces trae las vocales y eso nos ayuda mucho para nosotros que estamos aprendiendo empezar una mejor lectura. Y además trae el aparato crítico y algunas herramientas que nos van a servir, sobre todo en el segundo curso, en la parte final, para encontrar las lecturas variantes y algo de la crítica textual que también vamos a referir en algún momento y en algunas cosas que traen. Biblia hebraica Stuttgartensia, así la pueden buscar. Voy a escribir el nombre en el chat para todos. Un momentito. Estoy aquí en el chat. Así la pueden preguntar. Biblia hebraica vamos a ver. Stuttgartensia. También se conoce como VHS con B grande, ¿verdad? O la B. La Biblia hebraica Stuttgartensia, esa es la que pueden. Ahora se están publicando algunos libros también de una Biblia que se llama Quinta, que es también una Biblia hebraica, que sería como la siguiente sección, pero esa se está publicando
como por tomos, como por libros también. Esa valdría la pena también adquirirla. Pero principalmente la Biblia hebraica, que es casi seguro, estoy casi seguro de que en las sociedades bíblicas de sus países están físicamente estas Biblias. Se puede consultar también online, hay algunos sitios donde aparece la Biblia hebraica con algunas limitantes y algunas restricciones, pero se puede encontrar también. En las sociedades bíblicas de sus países y en algunas librerías que venden textos que tienen que ver con el estudio de los idiomas, pueden consultar la Biblia hebraica Stuttgartensia. Ese es el nombre de la Biblia hebraica que yo recomiendo. Muchas gracias. Muy bien. También nos consultan cuál es el horario de Bolivia, 7:30 a 9:30. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Puede levantar su mano. Acá hay una pregunta también para el profesor Luis. ¿Se puede usar el Koren Tanakh? Su micrófono está Sí, cerrado. pero les decía que hay diferentes textos de lectura en hebreo. Algunos traen digamos, solo la Torá, es decir, los primeros 5 libros, y otros traen otros textos. Para efectos de unificación de lecturas y ese tipo de cosas, yo recomiendo la Biblia hebraica. Cualquier Biblia en hebreo nos va a servir para tomar algunos textos, principalmente las Biblias que son, digamos, como de reconocimiento oficial, porque hay muchas, ahí podría decir yo, sí, muchas textos que no tienen, digamos, como algún respaldo oficial y que no hay mucha seguridad de las instituciones que los están produciendo, y eso representa un desafío porque hay muchas variantes y pues los van adecuando a ciertas lineamientos teológicos y doctrinales que pueden representar, digamos, como confusión para los estudiantes de hebreo. Por eso yo recomiendo, que es la Biblia hebraica reconocida oficialmente en el mundo académico, y no es solo en Latinoamérica, sino que es a nivel mundial de los eruditos y de los institutos de investigación especializados en los manuscritos, la investigación arqueológica y la actualización de todo eso, que son las referencias de todas las instituciones que están trabajando seriamente en el tema de la traducción bíblica, precisamente la Biblia hebraica Stuttgartensia. Esa sería la recomendación. Muy bien. Silvia Rodríguez tiene una pregunta. ¿Puede abrir su micrófono, Silvia? Adelante. Señorita Leticia, muy buenas noches. Quisiera saber si la Biblia hebraica Stuttgartense habrá en Perú para Sí, poder lo hay. Sí, sí. Así es. Los coordinadores van a comunicarse también con cada uno de sus países, ¿no? Dándoles también esta información para los que deseen, los que están interesados en adquirir la Stuttgartensia. Leti, yo tengo aquí, esta es una presentación, puede ser una presentación de la Biblia hebraica. Esta es de pasta suave y, digamos, la Biblia física. Y es posible que también encuentren esta otra presentación. Esta es de pasta dura, La diferencia es la pasta. Bueno, y como dicen en algunos países y en España, también un poco de pasta, refiriéndose al dinero, ¿verdad? Normalmente la de pasta dura es un poco más cara, y no tengo en mente, porque la verdad no lo sé, el precio de a cómo sea el equivalente del costo en sus países, pero pueden ser cualquiera de estas presentaciones, ¿verdad? La de pasta suave o la de pasta dura, y lo interno de la Biblia es exactamente igual. Algunos traen a veces una introducción extra, pero básicamente el texto que nos interesa es lo mismo. La presentación en la pasta pues puede ser distinta. No tengo otras presentaciones aquí porque también, pero esta ya no se produjo. Es esta Biblia que se conoce como Biblia Sacra. Lo extraordinario de esta Biblia es que incluye el Nuevo Testamento, la Biblia hebraica y el texto griego del Nuevo Testamento de Nestlé Aland en diferentes versiones, ediciones. Entonces, podría ser. Lo importante
es que sea la Stuttgartensia, Biblia hebraica Stuttgartensia. Esa es la Biblia que estoy recomendando, ¿no? Para que puedan conseguirla ahí en sus países, ¿verdad? Muy bien, ahora sí doy el pase a Rolando. Muchas gracias, ya hemos culminado con el tema de las preguntas. Adelante, Rolando. Muchas gracias, Leticia. Y creo que para cada uno de ustedes tenemos un coordinador en cada país. Hemos creado algunos un grupo de chat con los inscritos y por allí les vamos a mandar la información. También les vamos a comunicar si tenemos disponibles la Stuttgartensia para que ustedes puedan trabajarla. Entonces, que ese sea el vínculo para contactarlos a partir del momento en que usted toma su registro. Entonces, hermanos, muchas gracias por este tiempo. Gracias por enamorarse de este curso. Estoy seguro que ahora vamos a comenzar un buen grupo y vamos a tener un tiempo de compañerismo de 6 meses en el cual nos vamos a conocer también y vamos a interaccionar a través de los foros. Entonces, hermanos, vamos a terminar este tiempo agradeciéndole a Dios por esta oportunidad y vamos a orar. Tenemos aquí la oportunidad de juntarnos y decirle gracias, Señor. Acompáñame orando, hermanos. Amado Dios, quiero darte gracias por esta noche, la oportunidad que nos has dado de introducirnos en este emocionante mundo de aprender más, Señor. Gracias por darnos la libertad, la fuerza y el deseo de querer hacerlo. Gracias por el equipo y gracias por cada uno de los participantes en esta noche. Y seguiremos aquí adelante, Señor, siguiendo y haciendo tu voluntad. Te alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Si quieren darse un saludito, este es el tiempo para saludarnos antes que se cierre la plataforma. Bendiciones. Nos vemos ya el 5 con la ayuda del Señor. Gracias. Gracias por asistir. Buenas noches. Hermanos, bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones, saludos de Perú. Saludos. Saludos. Yo creo que ya me voy.